Hola, hola a todos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, con toda la energía lista para este vídeo que, la verdad, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y más específicamente, vamos a hablar de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan, vamos a analizar a fondo un cambio que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, ha marcado un antes y un después en su vida y su carrera. Pero no se preocupen, no vamos a chismorrear por chismorrear, sino que vamos a intentar comprender todos los matices y las implicaciones de esta nueva etapa. Así que si eres fan de Demet, si te encanta el mundo de las series turcas, o simplemente si te interesa ver cómo las personas evolucionan y cambian, este es tu vídeo. Y antes de que me lance de lleno, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Solo tienen que darle clic al botón rojo que está por aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense porque empezamos. Bueno, para entrar en materia, hablemos de lo que todos hemos estado viendo, Demet Özdemir y su reciente, vamos a llamarlo despertar. Porque la verdad, siento que más allá de un simple cambio de look o un nuevo proyecto, hemos visto una transformación mucho más profunda. Ya saben, esas veces en las que una persona parece sacudirse de algo, liberarse de ciertas ataduras y comenzar a brillar con una luz propia, más intensa que nunca. Y es que si recordamos un poco, hemos visto a Demet en diferentes papeles, siempre demostrando su talento, su carisma y esa energía arrolladora que la caracteriza. La conocimos como Sanem Erkencikus, esa joven soñadora y despistada que nos robó el corazón a todos. Luego la vimos en otros papeles, explorando diferentes facetas de su personalidad actoral. Pero algo ha cambiado, ¿no? Como si de repente hubiera decidido tomar las riendas de su propia historia, sin dejar que nada ni nadie la definiera. Y ojo, no estoy diciendo que antes no lo hiciera, pero siento que ahora hay una intención más deliberada, una declaración de independencia, como si dijera: esta soy yo, y voy a vivir mi vida a mi manera. Y es precisamente eso lo que vamos a analizar en este vídeo. Vamos a ver cómo este cambio se manifiesta en diferentes aspectos de su vida, desde su forma de vestir hasta sus declaraciones públicas, pasando por su elección de proyectos profesionales y, por supuesto, su interacción en redes sociales. Porque al final todos estos detalles son los que nos dan una idea del camino que está recorriendo y de la nueva Demet que estamos descubriendo. Y claro, también vamos a hablar de las especulaciones y los rumores que han surgido alrededor de este cambio, porque, seamos sinceros, a todos nos encanta un poquito el salseo, pero siempre desde el respeto y la admiración que le tenemos a ella como profesional y como persona. Ahora hablemos de lo que muchos notaron de inmediato, su imagen. ¿Se han dado cuenta de cómo ha evolucionado su estilo? Hemos pasado de verla con un estilo más romántico y delicado a verla con un estilo mucho más audaz, moderno y a veces incluso un poco rebelde. No estoy diciendo que antes no tuviera estilo, claro que lo tenía. Pero ahora se atreve más, juega con diferentes texturas, colores y patrones. La vemos con looks que antes no se pondría, y parece que se siente mucho más cómoda y segura de sí misma. Es como si estuviera experimentando y divirtiéndose con la moda, usándola como una forma de expresión, como una manera de decir: aquí estoy, y este es mi sello personal. Y es que la moda, al igual que el arte, es una herramienta poderosa para comunicar quiénes somos y qué queremos proyectar al mundo. Y Demet lo está usando a la perfección. Pero este cambio no se limita solo a lo superficial. También lo vemos en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales y en sus actitudes. Se la percibe mucho más relajada, más auténtica y menos preocupada por complacer a los demás. Y no me malinterpreten, no es que antes fingiera, sino que siento que ahora se muestra mucho más vulnerable, mucho más humana. La vemos compartiendo momentos de su vida cotidiana, sin filtros ni poses, mostrando sus imperfecciones y sus virtudes. Y esa honestidad es lo que la hace aún más cercana a sus fans. Ya no se esconde detrás de una imagen perfecta, sino que se muestra tal cual es, con sus luces y sus sombras. Y eso, en un mundo tan superficial como el del espectáculo, es algo que se agradece muchísimo. Y claro, no podemos dejar de mencionar su trabajo. Los proyectos que elige dicen mucho sobre su momento actual. Ya no se limita a los mismos roles, sino que busca papeles que la desafíen, que la saquen de su zona de confort y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento.
La vemos participando en proyectos que van más allá del mero entretenimiento, buscando historias que tengan un mensaje, que inviten a la reflexión y que dejen huella en el espectador. Y esa inquietud, esa sed de exploración, es lo que la convierte en una actriz aún más completa y versátil. No se conforma con lo fácil, sino que busca constantemente crecer y evolucionar. Y eso, sin duda, es algo que la engrandece como artista. También he notado un cambio en su relación con las redes sociales. Si bien antes las usaba como un medio para promocionar su trabajo y conectar con sus fans, ahora parece usarlas de una manera mucho más personal, compartiendo sus reflexiones, sus inquietudes y sus opiniones sobre temas que le importan. La vemos más activa, más comprometida y más dispuesta a interactuar con sus seguidores. Ya no se limita a publicar fotos bonitas, sino que busca crear un diálogo, un espacio para compartir ideas y generar conciencia sobre temas relevantes. Y eso es algo que en un mundo tan polarizado como el actual, es muy valioso. Su voz, ahora más fuerte y clara que nunca, es escuchada por millones de personas. Y ella, consciente de esa responsabilidad, la usa para inspirar, para motivar y para dejar una huella positiva en el mundo. Y todo esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué hay detrás de este cambio? ¿Qué ha motivado a Demet a tomar este camino? Bueno, la respuesta no es sencilla y seguramente hay múltiples factores que han influido en este proceso. Pero, si me lo permiten, me aventuraré a dar mi humilde opinión. Creo que Demet, como muchas personas, ha pasado por un proceso de autodescubrimiento, de introspección y de reflexión sobre su vida y sus prioridades. Probablemente ha llegado a un punto en el que se ha preguntado qué quiere realmente, qué la hace feliz y qué la llena de satisfacción. Y al igual que una mariposa que sale de su capullo, ha decidido liberarse de las expectativas ajenas y seguir el camino que le dicta su corazón. También creo que la experiencia y la madurez han jugado un papel importante en este proceso. Los años pasan, aprendemos de nuestros errores, valoramos lo que realmente importa y nos volvemos más seguros de nosotros mismos. Y en el caso de Demet, siento que todo este aprendizaje la ha llevado a convertirse en la mujer fuerte, independiente y auténtica que vemos hoy. Ya no tiene miedo de mostrar su verdadero yo, de expresar sus opiniones y de tomar las riendas de su propia vida. Y esa libertad, esa autenticidad, es lo que la hace tan atractiva y tan inspiradora para muchos de nosotros. Pero como les decía al principio, no todo han sido halagos y buenas críticas. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, este cambio también ha generado algunas especulaciones y rumores. Algunos han dicho que se trata de una estrategia de marketing, otros que ha tenido problemas personales y otros que simplemente se ha vuelto rebelde y descarriada. Pero a ver, ¿de verdad vamos a caer en esas simplificaciones? ¿De verdad vamos a reducir un proceso tan complejo y personal a simples etiquetas? Creo que no. Creo que debemos darle a Demet el beneficio de la duda y reconocer que, como cualquier ser humano, tiene derecho a cambiar, a crecer y a evolucionar. Y que al final lo que importa es que se sienta feliz y satisfecha con sus decisiones. Y creo que eso es lo que más admiro de ella, su valentía. Su valentía para romper con los moldes, para seguir su propio camino y para ser fiel a sí misma, sin importar lo que digan los demás. Y es que en un mundo tan lleno de presiones y expectativas, la valentía de ser auténtico es algo que debemos celebrar y valorar. Porque al final, todos merecemos vivir nuestra vida a nuestra manera, sin tener que encajar en los moldes que nos impone la sociedad. Y Demet nos está dando un ejemplo inspirador de cómo hacerlo. Nos está enseñando que no tenemos que tener miedo de cambiar, de explorar nuevas facetas de nosotros mismos y de buscar nuestra propia felicidad. Y eso, creo yo, es el mensaje más valioso que nos puede dejar. Y es que viendo su evolución, no puedo evitar sentirme inspirada. Inspirada a ser más auténtica, a ser más valiente y a seguir mis propios sueños, sin importar lo que los demás piensen o digan. Y creo que ese es el poder que tienen las figuras públicas, el poder de inspirarnos, de motivarnos y de hacernos cuestionar nuestras propias vidas. Y Demet con su ejemplo nos está invitando a todos a ser más libres, a ser más nosotros mismos y a vivir nuestras vidas con pasión y propósito. Y eso, para mí, es el gran cambio que hemos visto en ella. No es solo un cambio de imagen, ni un cambio de proyectos, es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y un cambio de vida. Y es un cambio que sin duda debemos celebrar. Porque todos merecemos ser libres, todos merecemos ser auténticos y todos merecemos vivir la vida que realmente queremos vivir.
Y Demet con su ejemplo nos está mostrando que es posible alcanzar esa libertad. Y si me preguntan, ¿qué pasa ahora? Pues, lo que pasa es que la historia de Demet sigue escribiéndose. Y no sabemos a dónde la llevará este nuevo camino, pero sí sabemos que seguirá brillando con luz propia, que seguirá inspirándonos y que seguirá sorprendiéndonos con su talento y su valentía. Y mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos apoyándola en cada paso, celebrando sus logros y aprendiendo de su ejemplo. Porque al final el camino es lo que importa, y la vida es un viaje que debemos disfrutar al máximo. Y Demet con su actitud positiva y su espíritu aventurero, nos está enseñando a abrazar cada etapa, a aprender de cada experiencia y a seguir adelante sin importar lo que nos depare el futuro. Así que desde aquí le enviamos todo nuestro cariño, toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo. Y esperamos seguir viendo su evolución y su crecimiento porque al final, ella es una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos visto cómo Demet Özdemir ha experimentado un gran cambio, una transformación que va más allá de lo superficial y que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida. Hemos analizado su nuevo estilo, su actitud, su trabajo y su relación con las redes sociales. Hemos visto cómo ha pasado por un proceso de autodescubrimiento y cómo ha decidido tomar las riendas de su propia historia. Hemos celebrado su valentía, su autenticidad y su libertad. Y hemos reflexionado sobre el mensaje inspirador que nos deja, que todos merecemos vivir nuestra vida a nuestra manera y que no debemos tener miedo de cambiar y de ser nosotros mismos. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí y que les haya servido para reflexionar y para inspirarse. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de dejarnos sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre el cambio de Demet y qué les ha inspirado a ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y recuerden, sean ustedes mismos, sean auténticos y sean libres. Hasta la próxima.